Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto poderles acompañar el día de hoy. Mi nombre es César Vázquez, soy comunicador social de profesión. Llevo aproximadamente 10 años ya ejerciendo esta bonita profesión de la cual me siento muy orgulloso. Tengo 32 años y les podría decir que durante el tiempo que me he podido desempeñar tanto en cargos públicos como cargos en empresas y instituciones privadas, he podido de cierta manera aprender muchísimo, muchísimo. Creo que lo importante es siempre aprender de cada lugar o de cada institución o de cada persona con la cual uno se cruza en el camino, y eso es lo importante siempre. Es así que hace aproximadamente 2 años asumí el reto de estar al frente de una institución muy noble como lo es el Departamento de Bomberos del Cantón Balsas, en la provincia del Oro, del cual también soy miembro activo. Llevo aproximadamente una década también ya como bombero voluntario, y pues llegó el momento en cual tuve la oportunidad de participar para poder de alguna manera aportar con mis conocimientos, con la voluntad de trabajar para engrandecer esta institución. Bueno, en resumen, como coincidencia, ¿no? y pruebas que a uno le pone la vida, tuve que asumir esta responsabilidad unos mesecitos antes de que empiece todo este problema de la pandemia que nos tiene a todos patas arriba. Entonces, bueno, ya arrancó pues mi trayectoria, mis funciones, y tuvimos pues que hacer frente a esta eventualidad para la cual nadie estaba preparado. Creo que ninguno de nosotros, ni nuestros peores sueños, nos imaginamos vivir una situación como esta. Pero, en fin, decidimos pues mantenernos en el cargo y seguir pues aportando en base a nuestra experiencia, que es lo que podíamos hacer mejor. Resulta pues que una de las actividades para contrarrestar un poco los contagios y toda esta situación que se creó al principio, porque en un inicio se tenía un nivel de desconocimiento muy alto acerca de la forma de contagio del virus. Uno no quería ni siquiera verle por la ventana al otro porque teníamos miedo de infectarnos, o sea, era un desconocimiento total. Y obviamente era justificado, ya que era la primera vez que creo que la primera vez que todos nosotros estamos viviendo una situación por la cual no sabíamos cómo actuar. Es así que optamos pues por reunirnos con autoridades y decidimos hacer operativos de control con la intención pues de vigilar lo que ocurre en todos los lugares. Yo creo que no solamente somos el único pueblo donde hay personas que parece que todavía no comprenden la magnitud de la situación. Y como acá es un pueblo pequeño, pues decidimos hacerlo en conjunto con autoridades locales, como es Policía Nacional, el señor comisario, y bueno, y en este caso acá la institución a la cual represento, que es Cuerpo de Bomberos, quienes servían con logística y con los vehículos para poder hacer los operativos. Resulta que nos hicimos parte también de estos operativos de control, y para lo cual pues la primera noche que armamos los operativos salimos bomberos y policía a hacer los controles respectivos. Y resulta que en la primera noche que salimos nos agredieron, ¿sí? Nos corrieron con palos, con piedras, y realmente no podíamos hacer nada porque nuestras funciones y nuestras atribuciones no eran las de detener en este caso a los infractores. Eso únicamente lo puede hacer la policía, pero creo que solamente habían 2 o 3 policías, nosotros éramos cerca de 8 bomberos, pero la situación era un poquito complicada, por lo cual optamos pues para evitar problemas, a pesar que ya se crearon, y tuvimos que dejar salir corriendo. En base a este problema decidimos solicitar la ayuda a los señores del ejército, los señores de las Fuerzas Armadas, de un cantón hermano, un cantón Santa Rosa, de la parroquia Saracay, perdón, la parroquia La Avanzada, a quienes les pedimos muy amablemente. Su capitán y la persona que estaba a cargo en ese momento del personal, muy amablemente accedió a cedernos a algunos compañeros para que nos acompañen en los operativos de control. Resulta que en el primer día de operativos salimos
con los señores militares y los señores de la policía en conjunto a realizar los controles respectivos, y nuevamente llegamos a ese sector conflictivo, ya donde ya le teníamos un poquito de miedo porque no sabíamos si nos iban a tener una piedra por acá, una botella. Bueno, resulta que la primera noche que llegamos, la gente es muy confiada porque pensaban pues que de alguna manera ya no íbamos a hacer nada, que nosotros no podíamos, no teníamos capacidad para poder contrarrestar a este gran tumulto de gente, y todos mareados y en fiestas y todo. Bueno, en la primera noche ya no teníamos dónde ubicar detenidos, porque los señores militares llegaron sin preguntar, sin estar pidiendo de favor, como quien dice, ¿no? Y ni nada, estábamos en un estado de excepción, con toque de queda, están violando la ley, y fueron pateando puertas, tumbaron cercos, todo, y sacaron, los agarraban y los ubicaban acá y los esposaban, y cumplieron el trabajo que realmente debe haber cumplido, debe haber realizado la policía. Si bien es cierto, son situaciones que ameritan pues un control más riguroso. Me puede dar cuenta que en esta parte del trabajo que ejerce la Policía Nacional, ahí sí hay muchos huecos, muchos vacíos, que uno a veces no comprende porque el accionar de la policía no es como corresponde. Y pues, caso contrario, pues como les estaba manifestando, los señores del ejército, ellos sí saben a qué salen y qué es lo que tienen que hacer. Es así, queridos amigos, que partimos de esta interrogante, como lo es el determinar si el ejército está de alguna manera asumiendo funciones y ejecutando acciones de índole policial durante su despliegue en el control de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Particularmente considero que sí está ejerciendo labores que no son propias de su naturaleza como ejército, pero que han sido necesarias dentro del contexto mismo de la pandemia que hemos estado viviendo ya aproximadamente 1 año y medio, si no me equivoco, un poco más, un poco menos, no lo sé, pero que nos ha cambiado totalmente la manera de cómo nosotros nos desempeñamos en nuestro diario vivir. Todas estas situaciones han provocado que obviamente nuestros ejércitos, al hablar de América Latina, ¿no?, se hayan volcado a las calles a brindar y a cumplir con muchas tareas normalmente ajenas o que no son muy comunes a sus atribuciones, y de índole más policial, como lo venimos manifestando desde el principio. Esto obviamente ha generado diversas reacciones en la ciudadanía y en quienes en términos generales pues ven con buenos ojos la presencia y el accionar de las Fuerzas Armadas en cuanto a los controles efectuados en cada rincón del país, y cuyo objetivo pues es el de efectivizar las tareas de control y actividades ilícitas que se han disparado pues en torno a esta pandemia del COVID-19. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria que se dio en nuestro país a raíz de que el mundo entero conoció este nuevo enemigo invisible. ¿Por qué le decimos enemigo invisible? Porque lamentablemente no hay manera de poder identificar, no sabemos dónde está, se encuentra en el ambiente. Hasta ahora las condiciones por las cuales se transmite son muy difíciles de determinar en sí, y que en nuestro país pues hasta la fecha, según datos actualizados, aproximadamente 500,000 de ecuatorianos han sido infectados ya con este virus, y la cifra de fallecidos, según los estándares pues, y lo que indican los organismos de control en nuestro país y de salud, bordea los 20,000 personas que lamentablemente han perdido la batalla ante esta enfermedad y con enfermedades relacionadas a la misma. El presidente de la República, Lenín Moreno, en algunas ocasiones emitió varios decretos, principalmente de declaratoria de estado de excepción, lo cual automáticamente movilizó a las Fuerzas Armadas a tomar el control de la seguridad en todos los puntos del país. Son ellos, las Fuerzas Armadas, quienes deben estar permanentemente velando por mantener el orden en zonas donde las autoridades se han visto obligados a interrumpir el ingreso tanto de bienes y de personas a nuestro país. Estoy hablando de las fronteras, quienes todavía se encuentran cerradas y con muchísimas restricciones. Y desde el inicio de estas acciones que se dieron para tratar de minimizar el riesgo, acciones de protección para nuestros ciudadanos, hemos visto cómo se empieza a sentir escasez de ciertos productos, principalmente de insumos médicos y otros elementos indispensables para diferentes sectores estratégicos, golpeados fuertemente por los efectos de la pandemia. Aquí también se desarrolla uno de los panoramas más críticos que actualmente está golpeando no solo al Ecuador, sino que muchos países de la región. Estamos refiriéndonos específicamente a los desplazados, principalmente de países como Venezuela.
los mismos que huyen ante la difícil y dura situación política y económica que vive la hermana República de Venezuela. Esto de alguna manera nos da una idea de su desempeño en situaciones ajenas a conflictos de tipo bélico y cómo se justifica su accionar en tiempos de paz, que es una gran pregunta que nos estamos haciendo, y podemos determinar cómo las Fuerzas Armadas están actuando fuera de un contexto de guerra, cuál es la función que cumplen, cómo la desempeñan. Creo que eso es un indicador claro ahora de lo que podrían realmente representar las Fuerzas Armadas en el momento que se determine que puedan volcarse a las calles a cumplir con labores de control. Paralelo a lo que manifiesta en su artículo Jaskowski, el ejército ecuatoriano descuidando la frontera porosa mientras vigila el interior, este autor señala que el ejército ecuatoriano ha descuidado su misión profesional de defensa, centrándose en cambio en la labor policial, como ya lo venimos manifestando. Pero yo creo que todos hemos sido testigos de cómo poco a poco nuestro ejército va apareciendo de manera progresiva en temas como narcotráfico, control de protestas. Dado que las fuerzas policiales en nuestro país no están siendo efectivas y en torno a estas labores el ejército ha decidido tomar cartas en el asunto para intentar restablecer de alguna manera el orden. Hay que señalar también que en el mundo entero, pero particularmente en América Latina, nos enfrentamos a un desafío aún mayor, ya que nuestras jóvenes democracias y la poca capacidad estatal para contrarrestar y contener la inseguridad inmersa en cada nación han generado un sinnúmero de situaciones relacionadas a temas de violación de derechos y abusos por parte de los entes policiales y militares. Esto es una realidad que se vive en todo el país. He aquí la importancia también de contar con un sistema sólido y sobre todo con instituciones que se encarguen de garantizar y controlar las situaciones de violencia que se generan, sobre todo que se han generado ahora en este contexto de pandemia. Las Fuerzas Armadas han demostrado durante esta pandemia que cuentan con una gran capacidad logística y de acción oportuna, lo que ha generado ciertas especulaciones en cuanto a sus procesos de modernización y principalmente de cuál es el rol en sí de los señores miembros del ejército. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es, ¿realmente para qué sirven las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y armonía? Ante la ausencia de eventos que representan un riesgo para nuestra soberanía nacional, todo se centra en el accionar del ejército en situaciones de seguridad y de control interno, por lo cual muchos sugieren que es necesaria la presencia permanente de los uniformados en las calles para ejercer la tarea conjunta con los miembros de la Policía Nacional, lo cual debería representar a futuro una reducción significativa de las tasas delincuenciales a nivel nacional. Entonces, queridos amigos, ¿qué creen ustedes? ¿Sería viable que en base a lo que las Fuerzas Armadas han demostrado frente a esta crisis se establezcan propósitos y se les brinde un espacio de acción permanente dentro de la sociedad? Particularmente, su servidor considera que ante una posible incursión de las fuerzas militares en las tareas de control de la seguridad interna, podrían arrojar resultados positivos si todo esto se realiza de manera sistemática y principalmente con el afán de un resurgimiento de la soberanía territorial. Pero también es innegable que esto podría representar un riesgo significativo en la medida que el ejército vaya adoptando posiciones y labores de control interno, y todo esto podría de alguna manera comprometer su desempeño en cuanto a la protección de nuestro territorio, y todo podría dar un giro no tan inesperado por lo que ya hemos visto anteriormente, por lo que está ejerciendo el mismo ejército. Podría dar un giro no tan inesperado por una posible incapacidad de respuesta efectiva y oportuna en el hipotético caso, esperemos que no ocurra, pues de que nuestra soberanía nacional se pudiera ver amenazada. Muchas gracias.